El título es el ayuno y liberación. Ayuno y liberación. Pero para empezar, quiero ir otra vez al pasaje en Mateo capítulo 6. Es como un pasaje principal que estamos viendo en toda esta enseñanza, porque estos principios que estamos estudiando en este tiempo de la oración, del ayuno, lo que vamos a ver más adelante de la gracia del dar, son principios en el reino de Dios. Y en Mateo 6 encontramos esos tres principios. Y si podemos ir un momento al versículo 16, en Mateo 6:16, quiero leer esos dos pasajes otra vez del ayuno, 16 a 18. Mateo 6:16 a 18, porque lo que queremos ver esta mañana es uno de los gran propósitos del ayuno. ¿Por qué Dios nos va a llamar a un ayuno? ¿Por qué queremos ayunar? Porque trae liberación. Y eso es lo que quiero mostrarles esta mañana y lo que podemos ver en la palabra de Dios. Hay una conexión entre el ayuno y la liberación. Y la liberación que el Señor quiere darnos a nosotros en nuestras vidas, pero también la liberación que Dios quiere hacer en las vidas de otras personas. Muchas veces vamos a estar ayunando, tal vez no por algo en nuestras vidas, pero algo en la vida de otra persona. Y estamos clamando, y esta herramienta del ayuno es algo que Dios puede hacer para traer liberación a la vida de otra persona también, ¿no? Entonces en Mateo 6:16, aquí la palabra de Dios dice, cuando ayunéis, y si no tienes eso subrayado, puedes subrayar eso. Cuando ayunes, porque estamos estudiando en cada uno de esos principios, la palabra de Dios dice, cuando ores, cuando des, cuando ayunes, no si es que. Entonces no son opcionales, no es una sugerencia, esos son principios y mandatos en la palabra de Dios, ¿no? Entonces dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, y eso significa esta palabra triste. Y la palabra dice después, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y hemos hablado de eso en todas esas semanas, en esas primeras lecciones del ayuno. Muchas personas están haciendo lo que están haciendo porque quieren ser reconocidos por los hombres. Y en esos tres principios, cuán importante es en el ayuno, en nuestro dar, en nuestra oración, a ser reconocidos por Dios, porque la palabra dice que Dios está viendo lo que estamos haciendo. Tal vez no hay otras personas que están viendo que estás doblando rodillas ahí en tu cuarto, pero no es para ellos. La oración que estamos haciendo muchas veces en esos tiempos personales es solo entre nosotros y Dios está viendo el sacrificio que estamos haciendo. Igual con el ayuno, no es para que las otras personas pueden ver o cambiar nuestro rostro o ser, como dice aquí, austeros o tristes o mostrar tristeza para que las personas puedan preguntarnos, ¿qué está pasando? Estoy ayunando en este tiempo. No es para que las otras personas puedan saber. Es entre nosotros y Dios. Y esos principios son principios del reino de Dios, que no solamente va a traer liberación a nuestras vidas, especialmente el ayuno, no solamente va a traer liberación a nuestras vidas, pero va a traer liberación a las vidas de otras personas. Por eso son tan importantes estos principios. Entonces dice, no queremos ser como los hipócritas en Mateo 6:16, que ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 17. Y Jesús empieza a hacer una diferencia, que podemos ver algo diferente. Pero tú, dice, y hablando directamente a ellos. Esa es la diferencia. Pero tú, cuando ayunes, subraya eso otra vez, cuando ayunes, no si es que, es un principio que necesitamos poner en práctica en nuestras vidas. Espero que a través de esta enseñanza, Dios te va a llamar en un tiempo, en un momento de ayuno. Ya hemos estudiado varios tipos y formas de ayunar. Si no has escuchado eso, están los audios disponibles. Pero Dios puede llamarnos y quiere llamarnos a tiempos de ayuno. Pero lo que vemos en esta lección 5 es que hay una conexión directa entre el ayuno y la liberación. Y ser libres, y no solamente nosotros, pero las otras personas. También Dios llamándonos a ayunar por otra persona.
trae liberación, no solamente a nuestras vidas, pero a las vidas de otras personas. Y cada uno de esos principios en Mateo 6, de nuestro dar, de la oración y del ayuno, no solamente recibimos un beneficio nosotros, hay un beneficio para los demás. Cuando estamos orando, otras personas reciben un beneficio. Podemos mover la mano de Dios con la oración. No es solo para nosotros, es para los demás. Cuando estamos dando sistemáticamente nuestros diezmos o voluntariamente nuestras ofrendas, no solamente hay un beneficio para nosotros, hay un beneficio para el reino de Dios. Estamos extendiendo el reino de Dios en la tierra. Hoy vamos a ver un pasaje hermoso esta mañana también, pero cuando estamos ayunando no es solo una liberación para nosotros, hay una liberación para los demás. Pero dice, cuando ayunes, pero tú, cuando ayunes, en versículo 17, unge tu cabeza y lava tu rostro. Y lava tu rostro. Entonces, no podemos olvidar que el tiempo de ayuno, si recuerden las definiciones de la palabra ayunar, ayunar significa, una de las definiciones hemos visto, taparse la boca. Taparse la boca, ¿recuerden eso? Significa taparse la boca. Hemos pasado un tiempo hablando de cuando estamos ayunando, cuando Dios nos llama a un ayuno, es un momento perfecto para tratar de guardar silencio, para tratar de callarnos, para que podamos escuchar la voz de Dios. Dios quiere hablarte. Y va a usar esta herramienta del ayuno. Espero que después de esta enseñanza, poco a poco, podemos ser un pueblo caminando en este principio, que puede ser algo que estamos poniendo en práctica en nuestras vidas. Que estamos caminando en este principio. Una vez más, tiene que venir de una dirección del Señor, del Espíritu Santo. Pero que el Señor puede hablarnos y llamarnos a caminar en este principio. También, obvio, significa no llevar alimento a la boca. Abstenerse de comer, gracias. Abstenerse de comer, abstenerse de comida. Obvio, no llevar este alimento natural a nuestras bocas, ¿no? Porque hay una revelación espiritual también de la comida que representa un alimento espiritual, representa la palabra de Dios. No es abstenernos de comer la palabra, no es abstenernos de recibir un alimento espiritual. En realidad deberíamos crecer y buscar esos momentos en un tiempo de ayuno. Es abstenernos de comer en lo natural y no llevar este alimento a nuestra boca. Todo lo que estamos estudiando es un sacrificio. Estamos sacrificando algo para poder recibir otra cosa, una bendición espiritual que Dios quiere hacer. Y en esta lección 5 estamos sacrificando algo y ayunando porque queremos ver la mano de Dios moverse, queremos ver liberación, queremos ser libres, no solamente en nuestras vidas. Y vamos a ir un momento a este pasaje en Isaías 58:6 que habla sobre algunos de los propósitos del ayuno. Pero queremos ver esta liberación, queremos ser libres en nuestras vidas. Y esta liberación en la vida de las otras personas. Vamos un momento a este pasaje en Isaías 58:6. Isaías 58, versículo 6. Toma nota de este pasaje porque nos habla de algunos de los propósitos también del ayuno. La palabra dice que Dios está buscando a alguien que hiciese vallado. Y vamos a ver otro pasaje, esta mañana también. Pero Dios nos llama a ayunar para traer esta liberación muchas veces a las vidas de los demás. Hay una conexión fuerte entre la liberación, ser libre, y el ayuno. Cuando tenemos ataduras, cuando vamos a ver este pasaje en esta lección también, Jesús dice, hay ciertos géneros, hay ciertos espíritus, hay ciertas cosas en nuestras vidas, hay ciertas ligaduras, hay ciertas cadenas que no vamos a poder romper. Solo podemos romper esas cosas con ayuno y oración, dicen. Y lo que vamos a ver en la palabra es que a veces, la oración no es suficiente. Tiene que ser una oración acompañada con este principio del ayuno para traer liberación. Pero aquí en Isaías 58:6, Isaías 58, versículo 6, la palabra dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, y subraya esas cosas.
algunos propósitos del ayuno. Desatar las ligaduras de impiedad. Desatar las ligaduras de impiedad. Todos podemos ser esclavos a ciertos pecados en nuestras vidas, a impiedad, a estas cosas en las cuales estamos caminando, y el ayuno nos puede ayudar a desatar esas ligaduras que tenemos de impiedad. También soltar las cargas de opresión. Soltar las cargas de opresión, dice. Subraya eso con otro color. Y si tienes algunos otros colores, subraya esas otras frases. Y dejar ir libres a los quebrantados. Y que rompáis todo yugo. Son algunos propósitos del ayuno. Hemos visto muchos otros propósitos que debes tener ahí en tus notas que puedes estudiar, ¿no? En Ezequiel 22:30, toma nota de este pasaje, Ezequiel 22:30, la palabra de Dios nos habla de cosas que Dios está buscando. Dios está buscando hombres y mujeres conformes a su corazón, por ejemplo. Dios está buscando hombres y mujeres que quieren tener el mismo corazón que Él tiene. Quieren tener el mismo deseo, anhelo que Él tiene. Dios está buscando verdaderos adoradores. Eso dice en Juan 4:23, que ya es la hora para los verdaderos adoradores que le van a adorar en espíritu y en verdad. Dios está buscando verdaderos discípulos, no solamente discípulos, pero verdaderos discípulos que van a permanecer en la palabra de Dios. Y personas que van a entender, cristianos, que van a entender que estamos en un maratón, no es una carrera de 100 metros. No es una carrera de 3 meses. O 6 meses y he terminado. No, nunca termina. Es un caminar que dura todas nuestras vidas. Es un maratón. Y necesitamos ser fieles y mostrar fidelidad. Y déjame decirte una vez más que mostramos fidelidad a través del tiempo. Y a través de los años. No es ser fiel por un tiempo. ¿Cuántas personas has visto con tus propios ojos? Vienen, están muy emocionados y no vienen. Quiero estudiar la palabra de Dios. Y la vida viene, las circunstancias, cualquier cosa, la situación, y se desaniman. Y después otra vez. Queremos tener un camino recto. Vienen cosas a cada una de nuestras vidas, tiempos difíciles, cosas de tribulaciones, aflicciones, pero el propósito, lo que queremos lograr hacer en nuestras vidas y poder hacer es, aunque cuando vienen esas cosas, poder mantenernos en un camino recto y nunca dejar de buscar la presencia de Dios, nunca dejar de buscar la palabra de Dios. Pero Dios está buscando esos verdaderos discípulos. En Ezequiel 22:30 vemos otra cosa que Dios está buscando aquí en la tierra. ¿Por qué está buscando? Porque hay una falta de estas cosas. Tiene que buscar verdaderos adoradores porque hay una falta de verdaderos adoradores que le están adorando en espíritu y en verdad. Hay una falta de verdaderos discípulos, personas que permanecen en la palabra de Dios. Por eso Dios tiene que buscar. Qué triste que tiene que buscar. ¿Dónde están? Debería ser obvio, deberían estar ahí. No debería Dios tener que buscar tanto para encontrar esas cosas. Y en Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha, sobre eso, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que ya no la destruyese, y no lo hallé. Es interesante esta palabra hiciese vallado. Hiciese significa cercar o amurallar. Esta palabra hacer aquí en el hebreo significa cercar o amurallar. También significa el trabajo de un albañil. De un albañil. Un albañil que trabaja para otra persona. ¿Esto qué hacen los albañiles? Ese es el corazón que Dios quiere que tengamos. ¿O no vemos eso en el mismo corazón de Jesús? A sus 12 años ya entiende este principio.
¿Acaso no sabes que en los negocios de mi Padre es necesario que tengo que estar? Es necesario estar en los negocios de mi Padre, trabajando para otra persona, haciendo lo que tiene que hacer, pero con este entendimiento y propósito que está en los negocios de su Padre. Y podemos estar en los negocios de nuestro Padre Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. En los negocios y cosas que estamos haciendo. Pero la palabra vallado significa una protección, una circunvalación, una protección. Dios está buscando alguien que puede ponerse en la brecha a favor de la tierra. Y con este principio también del ayuno trae liberación, trae una cierta protección también, no solamente a nuestras vidas, pero a las vidas de las otras personas. Y muchas veces Dios nos va a llamar a un ayuno para que podamos traer esta liberación y protección a las vidas de otras personas. Vemos lo que sucede en 2 de Reyes 12. Toma nota de este capítulo y les animo a leer todo el capítulo. Pero vamos ahí un momento a 2 de Reyes 12 para leer un poco de lo que sucede aquí. Empezando en el versículo 1, solo hay 21 versículos en el capítulo y pueden tomar el tiempo para leer todo el contexto, leer todo este capítulo, 2 de Reyes 12. 2 de Reyes 12. Pero es muy importante lo que sucede aquí en este pasaje, ¿no? En el versículo 1 dice, en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. Mucha J, ¿no? Para Jehú, Joás, es como mis hijos, ¿no? Jordan, Joseph, JJ, ¿no? Si hay otro, después asegurar no va a tener J en su nombre, no la letra J, ¿no? Entonces, Jehú, Joás, Jerusalén, y el nombre de su madre fue Sibia de Berseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió, el sacerdote Joiada, otra con J, ¿no? Joiada, gracias. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbenlo los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares. Y subraye eso, es el propósito de recibir estas ofrendas, es el propósito de recibir este dinero. ¿Qué es lo que dice? Y reparen los portillos del templo donde quiere que se hayan grietas. Subraye eso. Reparen los portillos del templo donde quiere que se hayan grietas. Los sacerdotes tenían la tarea de ¿qué? De reparar, de tomar esas ofrendas y reparar las grietas en el muro del templo. ¿Qué es la revelación espiritual? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros muchas veces tenemos vidas dañadas, tenemos esas brechas, tenemos estas grietas, ¿dónde? En nuestra propia vida. Y hay una revelación muy hermosa aquí, y una revelación espiritual, como siempre hemos sido enseñados. Hay una revelación natural, hay una revelación espiritual. Tenían que usar esos fondos, esas ofrendas, sí, para en lo natural reparar esas brechas y grietas en el muro del templo, restaurar el templo en lo natural, pero somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, con lo que entra también hay un gran propósito de reparar esas grietas en las vidas de cada persona, las brechas en la vida de cada persona, los daños en la vida de cada corazón de cada persona. Es una revelación espiritual muy, muy hermoso, porque somos nosotros el templo del Espíritu Santo de Dios. Todos tenemos brechas, esas grietas en nuestra vida. Y también vemos aquí la importancia de orar e interceder los unos por los otros, porque Dios está buscando a alguien que se va a poner ¿dónde? En la brecha, y no permitir que el enemigo puede entrar y hacer lo que él quiere hacer.
Es algo muy, muy hermoso. No queremos dar lugar al enemigo para que entre en nuestro corazón y para llenar nuestro corazón. Es posible que el enemigo llene tu corazón. Es posible que el enemigo llene mi corazón. Y tenemos que estar atentos, tenemos que luchar, tenemos que pelear para que el enemigo no pueda entrar. Conoce nuestras debilidades, conoce el enemigo nuestras falencias, conoce qué botones apretar en nuestras vidas, y él es muy paciente a veces y astuto para esperar el momento correcto para apretar esos botones en nuestras vidas y para atacarnos. Conoce nuestras debilidades, ¿no? Entonces, parte del proceso de sentarnos bajo la palabra de Dios, de sentarnos en una enseñanza constante de la palabra de Dios, es este propósito, de reparar cualquier grieta, cualquier brecha, cualquier daño, parte del muro que puede ser dañado en nuestra vida, en nuestro corazón. Es un proceso que dura tiempo, y toma tiempo, y requiere tiempo, y un sacrificio. Entonces, cuando estamos sentándonos bajo la palabra de Dios, estamos haciendo algo. No tienes que escuchar las mentiras de cualquier persona que te va a decir, pero ¿qué estás haciendo? Tantas veces, tanto estudio, tantas clases, otra vez las clases. Hay un gran propósito de lo que Dios está haciendo, ¿dónde? En tu corazón y en mi corazón en este tiempo. Es el poder de la palabra de Dios. La palabra dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Con guardar la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, reparar los portillos. ¿Qué es lo que dice una vez más, versículo 5? Y reparen los portillos del templo donde quiere que se hayan grietas. Quiero leerte otras traducciones de este versículo 5. Otras traducciones que dice, escucha esas traducciones, dice que los sacerdotes lo tomen para sí, cada cual de sus conocidos, y ellos repararán los daños de la casa, donde quiere que se encuentre algún daño. Y podemos tener corazones muy lastimados, dañados, y es la palabra de Dios, es el proceso de sentarnos bajo la palabra de Dios que empieza a restaurar nuestro corazón, a llenar nuestro corazón, a sanarnos otra vez, a reparar esas grietas, esas aberturas, esos lugares, esos huecos, esas brechas donde el enemigo puede entrar. Otra traducción dice, recojan ustedes el dinero de las ofrendas que la gente lleva al templo de Dios. Tanto las ofrendas, mire, le escucha esta traducción. Tal vez cuando hablamos del dar vamos a regresar a este pasaje. Tanto las ofrendas obligatorias como las voluntarias. Tomen todo este dinero y úsenlo para las reparaciones del templo. Eso es la clave. Pero ¿cuántos ministros, cuántas personas, cuántos sacerdotes han tomado el dinero en lo natural y están usando el dinero para cualquier otra cosa? Y no están usando el dinero para reparar los corazones de las personas. ¿Y cómo reparamos sus corazones? En la enseñanza de la palabra de Dios. La importancia de enseñar la palabra de Dios es un proceso. Pero mira lo que sucede en el versículo 6. Tenían este trabajo de reparar esos portillos, reparar esas cosas en las vidas de las personas. Es la revelación espiritual. Pero el versículo 6, pero en el año 23, ¿qué cosa? El año 23 de rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. No habían hecho el trabajo que ellos tenían que hacer, de reparar esas grietas. Esa palabra significa una división o ruptura. Una división o ruptura. Entonces, ¿cómo sabían que no estaban haciendo el trabajo? Porque todavía habían las grietas, ¿entienden? La revelación, todavía había esos lugares lastimados y dañados, había huecos, había brechas todavía en el templo, había brechas en el muro. Y podían ver, han dado estas ofrendas, pero no hay un cambio, sigue igual. Entonces, eso es lo que deberíamos poder ver.
Y estoy hablando de las personas que realmente están dando sus vidas y entregando sus vidas a un estudio constante de la palabra de Dios. Debe haber un testimonio en su vida de lo que la palabra de Dios está haciendo. No hubo un testimonio. No podían ver aquí resultados. No podían ver los cambios con sus propios ojos. En el versículo 8. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. No tenían esta carga. No tenían la carga de reparar las grietas del templo. Es una carga, sí, trabajar para reparar las grietas en el templo, en las vidas de la persona, para enseñar la palabra de Dios, para reparar los daños en las vidas de las personas. Y algunos no quieren la carga. Algunos no quieren hacerlo. Algunos ministros solo quieren edificar su propio reino, no el reino de Dios. No están interesados en el fruto en la vida de la persona, solo están interesados en su nombre, están interesados en su iglesia, en su reino, en números, no un cambio en las vidas de las personas. Eso es el fruto. Por sus frutos los vas a conocer, dice la palabra. Pero hoy en día, en los ojos de muchas personas, ¿qué es fruto? Más personas. Fruto es multitudes. Pero fruto puede ser, wow, tenía menos paciencia, ahora tengo más. Cada persona. Y gloria a Dios, si hay multitudes y todos están siendo cambiados, gloria a Dios, porque en un momento el Señor va a tener ¿qué? Va a tener multitudes de discípulos, no solamente multitudes que están buscando recibir algo de Dios o recibir una bendición, un milagro, un alimento. En un momento va a haber, vamos a regresar a como era al principio, y va a haber multitudes de discípulos, multitudes de verdaderos discípulos, y ya hay. Déjame decirte, ya hay multitudes de discípulos, solo no estamos en el mismo lugar al mismo tiempo. Si podíamos reunirnos en todo el mundo, las personas que quieren ser verdaderos discípulos de Jesús, hay multitudes ya de discípulos, pero están en lugares diferentes. ¿Por qué? Porque la gran comisión es ir a todas las naciones y hacer discípulos. Y Dios tiene que poner personas en varios lugares para tratar de hacer más discípulos. Para que un día esta multitud de discípulos va a ser aún multitud más grande que podemos imaginar, ¿no? Entonces, algunos solo quieren edificar su propio reino, pero se trata de los cambios personales en las vidas de las personas. Antes yo tenía más odio, ahora amo más a las personas. Ese es el fruto. De eso estoy hablando, no solamente cantidad, no solamente números, pero cambios verdaderos en las vidas de las personas. Y ellos no tenían esta carga, no les importaba reparar esas grietas y esos daños en las vidas de las personas. Es la revelación espiritual, no les importaba, solo estaban interesados en sus propias cosas, en su propia ganancia. Entonces, cuando ellos no hacen la obra del rey, dice entonces que van a dejar de recibir el dinero y van a dar el dinero, como vamos a leer aquí, a los que están sí haciendo la obra. Hay una provisión gloriosa, hay una provisión sobrenatural para quienes, las personas que realmente están haciendo la obra. Dios se encarga de traer la provisión. Las personas se encargan en solo hacer la obra, reparar esos huecos, esas brechas, esas grietas, esos daños en las vidas de las personas. Y Dios se encarga de traer la provisión necesaria. Y no sé cómo lo hace, pero lo hace. Y muchas veces puede ser en el último momento, en el último día del mes, pero la provisión viene. Y solo tenemos que ser fieles en hacer nuestra parte. Está hablando aquí de un liderazgo que no está interesado en que las vidas de las personas estén siendo cambiadas y transformadas. Están más interesados en números. Están más interesados en tal vez cuántos miembros tienen. Y no interesados en cómo está siendo cambiado la vida de mi hermano o de mi hermana.
Pero la palabra dice que Dios va a levantar, es una hermosa promesa, va a levantar pastores conforme a su corazón, es una promesa, puedes leerlo en la palabra de Dios, que va a suceder, y Dios ya está levantando pastores conforme a su corazón, que van a guiar el pueblo. Versículo 10, y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venían el secretario del rey, el sumo sacerdote, y contaban el dinero que se hallaba en el templo de Jehová y lo guardaban. Versículo 11, subraya eso, y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra. Subraya eso. Daban el dinero como que suficiente, ¿no? Justo suficiente de lo que necesitan para hacer la obra. Los que están realmente haciendo la obra. Y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar, ¿qué? En pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová. Somos nosotros la casa de Jehová. Somos el templo de Jehová. No es solo levantar, si tienes la posibilidad de levantar un edificio hermoso en lo natural, gloria a Dios. Pero también la revelación espiritual es que somos la casa de Dios, somos el templo, y queremos reparar ¿qué? Las vidas de las personas. Queremos sanar y restaurar los corazones de las personas. Y eso viene a través de la presencia y manifiesta de Dios, y viene a través de la palabra de Dios. Y qué hermoso es ver personas que han entendido este principio, que han experimentado una sanidad a través de la palabra de Dios, han experimentado una restauración en la palabra de Dios, y ya son como, nos volvemos como adictos. No puedo hacer otra cosa. He visto demasiado a través de la palabra de Dios. Y qué triste es ver personas que no han reconocido su necesidad todavía de ser enseñados. No han experimentado el gran beneficio de lo que hace la palabra de Dios. No es lo que hace la persona ahí adelante. Es lo que hace Dios a través de instrumentos en la tierra. Es lo que Dios hace a través de su palabra. Cuando tú sales de una clase y dices, wow, no es la persona, es la palabra de Dios. Es simplemente estás sacrificando el tiempo, estás viniendo, estás abriendo tu Biblia. Sí, estás escuchando, pero es la palabra de Dios. Es el lavamiento por el agua de la palabra. Y es lo que hace esta palabra. Repara nuestras vidas. Sana nuestro corazón. Nos restaura. Y gloria a Dios que hay carpinteros, que hay maestros, que Dios quiere levantar, que están trabajando en esta obra, y van a recibir una provisión porque están trabajando con esta obra, y este deseo de reparar y ayudar los corazones de las personas que sí están haciendo la verdadera obra. De eso se trata, hacer esta obra, de reparar las grietas. Y si estamos haciendo la verdadera obra que debemos estar haciendo, Dios se va a encargar de enviar la provisión necesaria para hacer la obra. Versículo 12, a los albañiles y canteros. Canteros, por si acaso, son personas que trabajan con piedras, que labran con las piedras, trabajan con piedras. ¿De qué nos habla las piedras? De un fundamento. Está hablando de un fundamento, de edificar un fundamento fuerte y amplio en las vidas de las personas. Y en las vidas de las personas. Edificar un fundamento fuerte y amplio en sus vidas. Versículo 13. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni diladeras, ni joifainas, que significa eso, es un vaso para tomar vino, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová. Versículo 14. Porque lo daban a los que hacían la obra. Yo tengo eso subrayado. Lo daban a los que hacían la obra. Y con él reparaban la casa de Jehová. Somos nosotros la casa.
Y no se tomaba cuenta los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, muy interesante, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra. ¿Por qué? Lo hacían ellos fielmente. Lo hacían ellos fielmente. El propósito no era solamente tener un templo hermoso en lo natural, se trata de hacer esta obra de restaurar, entrenar, levantar las vidas de las personas. Parte de este proceso de restaurar, ¿por qué estamos hablando de eso? Parte del proceso de restaurar las personas y traer liberación a las personas es caminar en este principio, lo que estamos viendo del ayuno. De que Dios puede traer una restauración, una liberación, un cambio en la vida de otra persona, un cambio en su corazón. Y tal vez Dios te va a llamar a ayunar por otra persona, por una situación, por una circunstancia en la vida de otra persona. Y poner las necesidades de los demás antes de nuestras propias necesidades. De poner las necesidades del reino de Dios antes de nuestras propias necesidades. Porque la palabra dice, buscar primeramente el reino de Dios y todas las otras cosas que tú necesitas, que son necesidades, van a ser añadidas. Haz la prueba, sí, en eso. A preocuparte primero por el reino de Dios. Y vas a ver la mano de Dios en tu vida. Y cómo va a responder. Esos son principios del reino de Dios. Tal vez estamos ayunando para traer liberación a otra persona. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Estamos avanzando el reino de Dios. Tal vez no nuestro propio reino. Estamos avanzando el reino de Dios. Y lo que está sucediendo, te aseguro, es que el orgullo en nuestras vidas está siendo tratado. No, pero yo quiero liberación en mi propia vida. Yo sé que queremos liberación en nuestra propia vida. Pero tal vez Dios nos llama a ayunar y orar para traer esta libertad a la vida de otra persona. Y tenemos que ser fieles. Aquí dice, lo hacían ellos fielmente. La fidelidad. Cuán importante es la fidelidad. Una vez más en Isaías 58:6. En Isaías 58:6, hablando del ayuno y la liberación. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Tiene un afecto en no solamente en nuestras vidas, pero en las vidas de otras personas. Ustedes recuerdan la historia de Pablo y Silas en Hechos 16. Están en la cárcel. Están en la cárcel a la medianoche, están orando, están alabando, están adorando. Y dice que hubo un terremoto. Y las puertas de todos se abrieron. Y las cadenas de todos se soltaron. Por causa de su oración, por causa de su alabanza y adoración, ellos recibieron su liberación. Y también otras personas recibieron su liberación. Y también el hombre que estaba ya manejando toda la cárcel recibió al Señor Jesús también. Y toda su familia. Entonces tiene un afecto en las vidas de otras personas. Mire lo que sucede en la vida de este varón Cornelio. Toma nota de este pasaje, Hechos 10. Vamos un momento ahí a leer este pasaje. Hechos 10, versículos 30 y 31. Hechos 10, 30 y 31. Tal vez leo un poco del contexto. Pedro está en camino aquí a este lugar, a Cesarea. Versículo 24, el otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, versículo 27, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y cómo Dios está tratando la vida de Pedro, ¿no? Aquí que con toda su religión, con todo lo que yo soy judío, no puedo comer con esta otra persona. Y Dios está tratando de enseñarle que este mensaje de Jesús no es solo para los judíos, es para todo el mundo, es para los gentiles, es para cada persona. Tienes que ya alzar tus ojos más allá de tu religión
y ver que no es solo para un cierto grupo, es para todos, ¿no? Entonces está tratando su vida y lo trata más adelante también con toda esta visión que lo que puede comer y lo que no puede comer. Versículo 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, 28, que es abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios, mira lo que dice, me ha mostrado Dios, que a ningún hombre llame común o inmundo. Gloria a Dios. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Versículo 30. Y quiero que puedas ver algo hermoso aquí en la palabra de Dios. Esos 3 principios del reino de Dios operando en la vida de ¿quién? Cornelio. Y como cuando esos 3 principios están en operación, mira cómo Dios puede abrir las puertas y mira lo que Dios puede hacer en las vidas de muchos. Y que la puerta y para este mensaje del evangelio puede ser dado a los gentiles por causa de un varón caminando en esos principios. Nunca vamos a saber el impacto que puede tener y que puede hacer Dios a través de nuestras vidas cuando estamos caminando en esos 3 principios. Pero vamos a ver eso. Versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba, ¿qué? En ayunas. Ahí está. Está caminando en el principio del ayuno. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, ahí está la oración, el ayuno y la oración van de la mano. Está orando. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, versículo 31, subraya eso, tu oración ha sido oída. Y mira lo que dice después, subraya, y tus limosnas, o tus ofrendas, tu dar, tus limosnas han sido recordadas, ¿dónde? Delante de Dios. No dice ahí, ay, Cornelio, wow, estábamos viendo, este hombre ha venido, me ha contado cuánto has dado, wow, qué impresionante. No, ha sido recordadas no delante de los hombres, ha sido recordadas delante de Dios. ¿Qué es la clave? La clave es la motivación en tu corazón, la clave es la condición de mi corazón. No solamente hacer un acto religioso, no solamente ayunar por cumplir, no solamente orar por cumplir, no solamente dar un diezmo o dar una ofrenda por cumplir, es la condición de mi corazón que es lo más importante. Porque hemos visto en un pasaje, en la palabra de Dios, un fariseo, alguien religioso. Yo doy diezmos de todo. Uy. Yo ayuno 2 veces cada semana. Pero tiene un corazón podrido. No es capaz de amar a su prójimo. No se trata de cumplir con un acto religioso. Se trata de la condición de tu corazón cuando estás ayunando. Como les dije el mes pasado, no es la esencia en el ayuno porque tenemos hambre a tratar mal a todas las personas. Con nuestro mal humor, no porque estamos ayunando, tengo hambre, ¿no? Se trata de la condición. ¿Cuál es la condición de nuestro corazón cuando estamos ayunando? ¿Cuál es la condición de nuestro corazón cuando estamos orando? ¿Cuál es la motivación y la condición de nuestro corazón cuando venimos aquí y damos un diezmo o damos una ofrenda a un lugar? ¿Cuál es la condición? El corazón. Y es delante de Dios. Tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Gracias a que Cornelio está caminando en esos 3 principios, en el ayuno, en la oración, en su dar, el mensaje del evangelio llegó a los gentiles. Caminando en este principio no solamente trae liberación a nuestras vidas, sino trae liberación a los demás. Y hemos recibido este mensaje del evangelio gracias a la fidelidad de hombres y mujeres. Caminando en esos principios. Abriendo puertas a través de su sacrificio. Abriendo puertas para los demás, para que los demás puedan recibir una provisión y una bendición.
y que más personas pueden crecer en su relación con Jesús. Han sido recordadas delante de Dios. Dios conoce la motivación de nuestro corazón. Dios ve, hemos visto en Mateo 6, Dios ve lo que hacemos en el secreto. En lo secreto, Él va a recompensarnos en lo público. Qué importante caminar en esos principios. Vemos algunos otros ejemplos en la palabra para terminar esta lección esta mañana. Vamos a Mateo 17. Toma nota de Mateo 17, 14 a 21. Y vamos allí un momento. Mateo 17, 14, empezando en el versículo 14. La primera parte de este capítulo está hablando del monte de transfiguración. Hemos compartido un poco sobre eso, hemos hablado en una prédica, si no me equivoco, pero en el versículo 14, quiero empezar en el versículo 14, Mateo 17, en lo que empieza a suceder después de esa experiencia en el monte de transfiguración. En el versículo 14 dice, cuando llegaron al gentío, después de bajar del monte, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, viene a Jesús, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Hay un espíritu que está aquí, de lunático. Versículo 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. No le han podido sanar. Interesante. Versículo 17, respondiendo a Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte. Y los discípulos hacen esas preguntas aparte, no van a hacer eso delante de las otras personas. Van aparte a Jesús. Pero hay un principio muy hermoso, que la revelación que podemos recibir a solas con Jesús. ¿No? Muchas veces después de las parábolas, los discípulos van aparte cuando están solos con Jesús y dice, queremos entender más sobre esta parábola, queremos más revelación. Los verdaderos discípulos reciben más revelación en esos tiempos a solas con Jesús. Cuando no hay otra cosa, no hay otra persona a nuestro alrededor, busque esos momentos de intimidad con el Señor Jesús, ¿no? Entonces, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Subraya eso, es una de las razones. Por vuestra poca fe. Y estamos estudiando en las noches, estamos hablando de cómo orar con fe. De no solo orar por orar, tenemos que orar con fe. Y estamos estudiando eso en las noches, ¿no? Entonces, por tu poca fe, dice. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿han visto un grano de mostaza así, no, chiquitito, tan pequeño? Diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Versículo 21 subraya, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Subraya eso, oración y ayuno. Después que Jesús reprende aquí a sus discípulos por su incredulidad, les da la razón de que este tipo de demonio en particular no salió sino con oración y ayuno hasta que Jesús llegó. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de esta lección también? Jesús está caminando en esos principios. Este género no va a salir a menos que es con ayuno y oración, pero salió cuando Jesús llegó. Entonces Jesús es siempre nuestro ejemplo. Jesús está caminando en este principio. ¿Cuántas veces vemos a Jesús levantarse temprano, a pasar tiempos a solas con Dios Padre, orando? Vemos a Jesús ayunando 40 días en el desierto, aunque sus discípulos no estaban ayunando, y hemos hablado de este principio que cuando Él no estaba con ellos más, ellos iban a empezar a ayunar.
Pero Jesús está caminando en este principio de la oración y el ayuno. Porque vemos que los discípulos ya habían orado y nada había sucedido. Jesús ayunaba regularmente y fielmente. Muchas veces la oración no es suficiente, necesitamos el ayuno también, es una clave para traer esta liberación a los cautivos, a romper esos yugos, a romper esas ligaduras, ¿no? Entonces hay ciertos géneros que solo salen, cosas en nuestras vidas tal vez, que necesitamos más fe tal vez no hay un cambio porque todavía hay mucha incredulidad en nuestro corazón, tal vez no crees, tal vez yo no creo en mi corazón que Dios realmente me puede sanar de eso, por tu poca fe. Tal vez no estoy caminando en esos principios de la oración y ayuno. Tal vez por eso no he visto un cambio en esta área de mi vida y necesito poner más esos principios en práctica en mi vida. Hay que crecer en autoridad. Hay que orar con fe. Hay que orar con autoridad. La autoridad viene ¿cómo? A través de la palabra de Dios. Te puedo asegurar. Estudia esta palabra. Da tu vida a esta palabra y es como que es la autoridad a través de la palabra. Tú puedes escuchar a dos personas compartir el mismo mensaje, el mismo pasaje. Vamos a Lucas 15, vamos a hablar del hijo pródigo, escuches un mensaje. Y otra persona se levanta, otra vez vamos a Lucas 15 y abren y otra cosa sucede. ¿Por qué? Porque hay autoridad y viene a través de la palabra de Dios y nadie puede darte una pastilla que puedes tomar para crecer en autoridad. No hay un precio que puedes pagar con dinero en lo natural. Es el precio de nuestras vidas. Es el sacrificio de tiempo en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, y el resultado es cuando empiezas a abrir tu boca, vienen las palabras con autoridad. ¿O no sucede eso con Jesús? Él habla y las personas dicen, pero cuando Él habla es otra cosa. No habla como los escribas. Habla como que alguien que tiene autoridad, que caminaba en la palabra. La palabra viene a través de nuestro caminar. Y la palabra de Dios. Otra versión, en otro evangelio vemos esta misma historia que es interesante. Toma nota de eso en Marcos 9. Vamos un momento a Marcos 9, 14 a 29. Marcos 9, 14 a 29. Miren lo que dice aquí en Marcos 9, 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿No vemos eso en la otra versión? ¿No vemos que los escribas y los fariseos están ahí, disputaban con ellos también? Discutiendo con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron. ¿Corriendo a quién? Corriendo a Jesús, corriendo a la presencia de Dios. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, y subraya eso, traje a ti mi hijo. Ahí está la diferencia. Subraya eso. En la otra versión, ¿qué es lo que dice? He traído mi hijo a tus discípulos y no podían hacer nada. Y esta vez dice, Maestro, traje a ti. ¿Estaba ahí Jesús en lo natural? No, no estaba. Pero estaba trayendo su hijo a Jesús. Entonces, el principio, si podemos entender eso, el principio de ser un discípulo es tan importante, es tan poderoso. Estaban trayéndolo a Jesús, pero los discípulos estaban ministrando. ¿Entienden? Somos sus representantes aquí en la tierra. Somos sus embajadores. En realidad, no están trayendo las personas a nosotros. Están trayendo las personas a Jesús. A la presencia de Dios. No al varón, no a la mujer, no al ministro. Que quieren traer a las personas a Jesús. La persona es solo el vehículo, es un instrumento. Representamos, somos sus embajadores aquí en la tierra. Muy interesante eso. Traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que le toma, versículo 18 en Marcos 9, le sacude y echa espumarajos
y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Versículo 19, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, yo tengo eso subrayado en mi Biblia porque es algo muy hermoso. Y cuando el Espíritu, ¿qué? Vio a Jesús, la verdadera presencia de Jesús. Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echen el fuego en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer. Subraya eso, porque recuerdas, por tu poca fe. Si puedes creer, al que cree, todo le es imposible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, y eso es algo impresionante lo que sucede, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué cosa? Creo, ayuda mi incredulidad. La palabra dice clamar, clamó, la palabra clamó significa gritar o dar voces o exclamar. Gritar, dar voces, exclamar. Clamó y dijo, creo, está siendo sincero, ¿no? Creo, pero ayuda mi incredulidad. Y lo que podemos hacer, ver aquí es algo muy importante. La naturaleza que tenemos como humanos y lo que Dios está haciendo en mi vida, en nuestras vidas. Lo que vemos en el principio de 3 partes, no sabemos que somos ¿qué? Somos espíritu, tenemos una alma, y vivimos en un cuerpo. Entonces este hombre está clamando, está diciendo, creo. ¿Dónde cree? En su espíritu. Que es perfecto. Creo en mi espíritu, porque mi espíritu siempre está dispuesto, Señor. Mi espíritu siempre quiere tu palabra. Mi espíritu siempre quiere alabarte, pero ayuda mi incredulidad, ¿dónde? En mi alma. Creo en mi espíritu, pero quiero, Jesús, que lo que hay en mi espíritu pueda penetrar y cambiar y afectar mi alma. Ayuda mi incredulidad en mi alma todavía. Qué hermoso, ¿no? Entonces, otras versiones de esta frase, de este pasaje, dice, al instante el Padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Otra versión dice eso. Ayúdame a superar mi incredulidad. Otra versión dice, inmediatamente el padre del muchacho, clamando, dijo, creo, ayuda mi poca fe. Creo, ayuda mi poca fe. Y otro dice, sí, confío en Dios. Ayúdame a confiar más en Él. Eso me gusta. Confío en Dios. Ayúdame a confiar más en Él. Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndolo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Y no solamente sal de él, mira lo que dice, y no entres más en él. Esa es una parte muy importante también. No solamente es echarlo fuera, es decir, y nunca más entres en él. Porque Jesús sabe, Él entiende y está ahí para enseñarnos. No es solo echar fuera a los demonios y los espíritus inmundos. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Si no estamos llenándonos del Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, 7 peores pueden volver. Y nuestro estado postrero puede ser peor que nuestro otro estado anterior. Cuando vio Jesús que la multitud se agolpaba, esa es la multitud, ¿no? Quieren ver un show. Liberación, liberación, traen las voces, vomita, vomita. No es un show para las multitudes.
Jesús no está ahí para entretener a las multitudes con una liberación. Pero por las películas que hemos visto, por las cosas que pensamos que tiene que hacer un show y la gente es como que, vamos a ver liberación. Y no es un show para ellos. Entonces el espíritu, versículo 26, clamando, sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, una vez más, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Una vez más, una evidencia que Jesús estaba caminando en este principio del ayuno. Jesús vino para traernos libertad. En esta lección estamos viendo que el ayuno trae liberación a nuestras vidas. Y Dios nos va a llamar a un ayuno para que podamos caminar y ser más libres en nuestras vidas. Que podemos caminar en este principio de la liberación. Toma nota de Esther capítulo 4. Les voy a dar algunas otras referencias y terminamos la clase y terminamos esta lección. Pero en Esther 4, toma nota, tú puedes leer este capítulo, pero si conoces la historia, es la historia de cómo Dios puso a esta joven mujer, Esther, como reina en un lugar, en el palacio del rey Asuero, y lo que sucedió, la mano derecha del rey Amán había engañado al rey, ha firmado este orden para matar a todos los judíos en el reino. Esther era judía también. Y el tío de Esther, Mardoqueo, no quería inclinarse delante de Amán, entonces por eso quería destruir a todos los judíos. Y ella iba a ir delante del rey y pedir por su pueblo. ¿Pedir qué? La liberación, la salvación de su pueblo. Y antes de hacerlo, hay un tiempo de ayuno. Dice, a todos los judíos que están en Susa, vas a llamarles, vamos a ayunar por 3 días. Van a ayunar, ¿qué? Por mí, dice. Sí, liberación. Y ella está ayunando por ellos, ¿no? Entonces, está ayunando por sus propias vidas, por la liberación de otra persona también. Ayunando por la liberación de todo un pueblo, de toda una nación. No vamos a poder ganar las naciones. No vamos a poder abrir los cielos sobre un lugar si no estamos caminando en este principio del ayuno, de oración, de ayunar y orar para que la mano de Dios se mueva en toda una nación, en todo un pueblo. Y Dios va a poner estas cargas en tu corazón, va a poner una nación en tu corazón. Y puedes orar y ayunar a favor de lo que Dios va a hacer en otro lugar, en otra parte del mundo, pero el ayuno está directamente conectado con la liberación. El ayuno trae respiro, trae liberación al pueblo de Dios. Toma nota de Jueces 20, 26 a 28. Puedes leer esta historia habla de la tribu de Benjamín que estaba siendo castigada y los otros en el pueblo de Israel estaban ayunando. Y como Dios trajo una victoria, esos Jueces 20, 26 a 28. Toma nota también de Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20, puedes leer versículos 1 a 22. Segunda de Crónicas 20, tome el tiempo tal vez esta tarde, si puedes hacerlo, a leer esos pasajes. Segunda de Crónicas 20, 1 a 22. Aquí los hijos de Israel estaban a punto de ser atacados por 3 ejércitos diferentes. Y Josafat, el rey, proclamó que un ayuno. Y todo Judá ayunó y buscó a Dios. Entonces vemos también que Judá significa alabanza. Entonces los verdaderos adoradores van a estar caminando en este principio del ayuno también. Los verdaderos discípulos de Jesús van a caminar en este principio. Los verdaderos adoradores van a estar y participar en tiempos de ayuno también, porque se trata de tener un corazón cambiado. Esa es la clave una vez más. No solamente hacer un acto religioso, es tener un corazón cambiado y transformado. Que a través del ayuno hay un cambio en nuestras vidas, que no somos iguales después.
Que cuando empezamos a dar al reino de Dios, algo cambia ¿dónde? En nosotros. Dios no necesita nuestro dinero. Él puede hacer lo que Él quiere hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiere un corazón cambiado, un corazón transformado. Y usa esas cosas para lograr hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Él no necesita nuestro dinero. Nosotros necesitamos sacrificar y dar porque algo cambia en nosotros. Y también Él usa el dinero para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Pero Josafat proclamó este ayuno y rompió el poder del enemigo a través de este tiempo del ayuno. Entonces el ayuno va a romper el poder del enemigo en tu vida, va a desatar esas ligaduras y romper este yugo, ¿no? Entonces toma nota también de este último pasaje, esos dos pasajes. Daniel 6, 4 a 24. Estábamos viendo sobre el ayuno y la liberación. Daniel 6, 4 a 24. Dios trae una liberación después de un tiempo de ayuno. Y Daniel 10, 1 a 14. Termino leyendo este pasaje y ya vamos a terminar la clase. Daniel 10, vamos allí un momento. 1 a 14. Daniel 10, 1 a 14. Daniel está ayunando aquí por 3 semanas, dice versículo 2, en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Hasta se cumplieron las 3 semanas. Versículo 10, y está orando, ve esta visión. Y aquí una mano me tocó, hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces, versículo 12, me dijo, Daniel, no temas. Mira lo que dice, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Esto es algo hermoso, que desde el primer día muchas veces que empiezas a ayunar, Dios ya ha escuchado tu oración. Tal vez no has visto el resultado, tal vez no has visto la mano de Dios todavía, pero tienes que seguir haciéndolo. No significa que Dios no te ha escuchado. Solo significa que ha tenido que esperar 3 semanas para ver el resultado. Pero desde el primer día, Dios ya quería responder. Y ya estaba todo en movimiento lo que Él quería, aunque Él no ha visto. Tenía que seguir ayunando, seguir orando con fe por 3 semanas. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido, dice. Versículo 13. Mira lo que dice. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Estamos hablando de principados y potestades. Estamos hablando del enemigo. Estamos hablando del reino de las tinieblas. No estamos hablando necesariamente de príncipe de Persia en lo natural. Es un demonio, es un principado y potestad que está tratando de detener lo que está sucediendo aquí. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir en esos postreros días, ¿no? Pero un beneficio del ayuno es que podemos ver esas cosas sobrenaturales. Podemos ver estas visiones. Aunque no vemos el resultado hasta el final, hasta el último día del ayuno, podemos entender que Dios ya nos ha escuchado desde el primer día. Es interesante tomar nota aquí que quizás nosotros también podemos controlar lo que los ángeles pueden hacer y lo que no pueden hacer. ¿Con qué? Con nuestro sacrificio, con nuestras oraciones y con nuestro ayuno.
Este príncipe de Persia quería tratar de detenernos, retenernos, pero por causa de tus palabras, por causa de tu ayuno, hemos podido venir. Entonces nuestro ayuno no solamente libera a nosotros, también tiene una forma, en forma potencial, puede liberar a los ejércitos angelicales cuando estamos sacrificando en un tiempo de ayuno. El ayuno puede mover los ejércitos angelicales a nuestro favor. Es un gran beneficio del ayuno. Y necesitamos, es algo imprescindible, es un principio imprescindible para ganar las naciones. Hay principados y potestades gobernando sobre cada ciudad, sobre cada nación. Y no vamos a poder romper esas ligaduras, no vamos a poder romper ese yugo sin este principio del ayuno. Es algo, caminar en este principio del ayuno es algo imprescindible para abrir los cielos sobre el lugar, para ganar las naciones para el Señor Jesús. El ayuno trae liberación, no solamente a tu vida, pero a todo el mundo. Es un principio tan hermoso. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, esta mañana por tu palabra. Gracias por enseñarnos que el ayuno trae liberación, Señor, y muchas veces nos vas a llamar a ayunar, no solamente para nuestras vidas, pero para traer liberación a las vidas de los demás, Señor. Queremos preocuparnos por el caminar de nuestros hermanos. Queremos caminar en este principio, Señor, para ganar las naciones para ti, Señor Jesús, para abrir los cielos sobre el lugar. Queremos que este principio del ayuno sea un estilo de vida para nosotros. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por enseñarnos qué es lo que significa este principio de tu reino. Este principio tan hermoso y precioso en la palabra de Dios. Gracias por enseñarnos con tu palabra esta mañana. Es en tu precioso nombre, Jesús, que oramos. Amén.